Bueno, siendo las 10:33 ya podemos empezar la clase. Bueno, vamos a poner un par de pautas de cuestiones acá. Tengan el micrófono muteado, es lo correcto. Hagan eso para justamente la única voz que se escuche sea la mía y no haya ruido de fondos. Y por otra parte, vamos a tener acá el icono de reacciones, que seguramente ya lo conocen. Uno es para ver que me estén entendiendo y el otro va a ser para pedir la palabra, ¿sí? Con ese loguito ya tienen la palabra si quieren participar. Bien, la clase de hoy meramente se va a dedicar a establecer las cuestiones que seguramente ya habrán visto en el Classroom. Espero que hayan hasta este momento haber podido realizar las actividades sin ninguna dificultad. Como ustedes sabrán, yo aprovecho, ya les dejo las clases preparadas en el formato de YouTube para que ustedes puedan acceder al material y a la explicación. Y aquí lo utilizamos como un foro más directo, ¿no? Como para que ustedes puedan, digamos, resolver algunas cuestiones que tengan de temas que no se hayan entendido y ver hasta dónde va la currícula y qué es lo que va a ser evaluado y cómo va a ser evaluado, por supuesto, también. Bien, dicho esta situación, ahí vamos a, por favor, les pido que pongan en silencio los micrófonos, ¿sí? Ahí está, ya está, Nico está en mute ahora sí. Bien, vamos a empezar. Hasta el momento lo que hemos visto es la cuestión de lo que es el Estado-Nación, la construcción de que evidentemente es como una persona que termina naciendo, se termina por forjar, marca sus límites y su construcción, decide quién es, pero ahora vamos a agregarle a la otra parte. ¿Se acuerdan cuando les había explicado lo de límites y fronteras, que no era lo mismo? Esta conexión cuando se empieza a mezclar con otras, digamos, con otros pensamientos, con otras ideologías y que a la vez también terminan por, claro, por ser modificados. Este es el ejemplo que les había dicho con la ya estamos viendo, ¿no?, que nuestra conducta es bastante más norteamericana. El Zoom de por sí ni siquiera pertenece a Argentina, es una adaptación cultural a modelos extranjeros. Así que ya empezamos a notar cómo hay una influencia extranjera en todo este material. Yo les había dejado entonces la siguiente explicación. Te constituís, ya existís como Estado, perfecto, te limitado, tenés los límites, excelente. Ahora, ¿cómo pensás que vas a sostener tu economía? ¿Cómo vas a conseguir todo eso? Y la respuesta surge de lo siguiente. Hay materiales que puedo fabricar y hay materiales que no puedo fabricar. Bueno, esa superación tecnológica la voy a tener que ir a comprar hacia afuera. Ese ir a comprar afuera lo denominamos mercado internacional. El mercado internacional va a ser muy importante porque nos va a dar la pauta de creación de algo que vamos a denominar neocolonialismo. El neocolonialismo es una virtud que va a estar separada en dos cosas. Número uno, ¿es bueno o es malo? De eso, como siempre, yo les dejo las dos versiones. Ustedes me dirán cuál de las dos es la que ustedes consideran. Pero en primera instancia les quiero recordar lo siguiente. Si hay un producto que no fabriques, evidentemente, y querés pertenecer a, por ejemplo, el iPhone, el Starbucks, el McDonald's, cualquiera de esos que no se fabriquen en el país, vas a tener que ir a buscarlos afuera. Aceptar también esos productos significa una transformación propia. Y entonces ahí van a empezar estas cuestiones. Para comprar un producto necesito la moneda extranjera. Por eso también empieza a haber una diferenciación muy importante entre las conductas que van a tener los países para aceptar todo eso. Pero todo esto que voy a explicar ahora lo vamos a ver desde la siguiente cuestión. Les dejé publicados unos links ahora en la Classroom, que ustedes pueden ver. Yo lo puedo compartir de acá, pero prefiero que lo vean ustedes uno por lo siguiente. Si lo comparto de acá, la red se puede trabar y para evitarme este tipo de cuestiones, simplemente ya lo diferencié. Está publicado en el tablón del Classroom, donde van a encontrar que dice, hoy lo que vamos a ver de hecho es bloques nacionales, mercado común, mercado mundial, y lo que tiene que ver con la globalización. Ese es el gran tema del día de hoy. Lo que vamos a analizar es cómo los países también, por conectar sus economías, terminan por perder su individualidad. ¿Sí? Esto es lo que es la temática de hoy y lo que vamos a estar analizando. Bueno, hay un video que dice bloques regionales y otro que dice que es globalización. Vamos a empezar viendo lo que es la cuestión de globalización. Las dos son clases mías, ¿sí? O sea, son justamente las clases que ya preparé, que teóricamente es lo que les iba a dar si nos estuviésemos viendo en este momento en el colegio. Para que no se pierda esa clase, me tomé la libertad de ya de grabárselos y se los dejo para que ustedes puedan acceder a esa comunicación permanentemente. Bueno, y la clase de ahora sería justamente para arreglar dudas que puedan tener sobre los temas que aparecen en esos videos. Recuerden lo siguiente, nuestra idea es que ustedes generen, la actividad usualmente es que ustedes desarrollen un glosario. El glosario son las palabras claves y que entiendan la interacción que tiene cada una con la otra. En este caso, ahora saben que nación no es lo mismo que Estado, que el límite no es lo mismo que frontera, y ahora todo esto hay que encerrarlo en la globalización, que es la aparición
tecnológica que empieza a mezclar una gran cantidad de variables que nunca se habían presentado. Es decir, tus límites quedaron definidos, pero tu intercambio comercial y la aceptación de otro modelo cultural te modificó. Entonces hay una dominación por parte de un país externo que marca qué moneda usás, que marca cómo te vestís, qué religión profesás y que marca, por supuesto, entonces, qué series vas a mirar. Todo esto es lo que denominamos, uno dice, perdí la libertad, me voy a defender, pero si te termina gustando, entonces, ¿dónde quedó realmente tu elección? Les pido por favor que vayan al video que dice ¿qué es la globalización? Si lo encontraron, ahí está publicado en el tablón del Classroom, por supuesto. Yo se los voy a publicar también acá para que lo puedan ver. Los que no, ahí lo entro al chat y se los dejo. Ahí van a encontrar cómo entrar al Classroom rápidamente y aquí les dejo también el link. El video dura 6 minutos, les pido que lo vean. Muy bien. Y mientras lo ven, entonces nos vemos en un ratito, ¿sí? O sea, 6 minutos, después escriban ahí, listo. Ah, sí, Ana, te escucho, dale. Sí, te quería avisar, Bruno, ¿cómo estás primero que nada? Hola. Que Sofía Cretar no le están dando bien la conexión. Me dice que no pudo escuchar, se escucha trabado. Bueno. Lo importante acá por eso, entonces, gracias por transmitirlo, Ana. La idea acá sería entonces esto, ¿no? Comunicarle que lo que tiene que ver es el video y consultarme las dudas de lo que haya aparecido ahí. Ahora lo voy a desarrollar justamente, pero en líneas generales ahí está el contenido que vamos a analizar, junto a una guía que ahora voy a publicar, por supuesto. Así que bueno, vean el video y nos vemos en 6 minutos, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Listo. Hola a todos, hoy nos toca hablar de la globalización, así que ahora vamos al video. Hoy vamos a hablar de la globalización, pero hablaremos de una forma neutral, es decir, hablando tanto de los aspectos positivos y negativos que tiene este fenómeno. Por supuesto, en primera instancia debemos definir esta palabra y así entenderemos que el término globalización se refiere a algún tipo de proceso, algo que se está desarrollando. Claro está, este proceso involucra cuestiones económicas, tecnológicas, políticas y culturales a escala mundial. A su vez, se define como una creciente comunicación e independencia entre los distintos países, unidos en sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones, por supuesto, sociales y económicas, políticas, que dan un carácter de tipo global. Se identifica como un proceso dinámico, producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o democracia liberal. Por supuesto, por otra parte también se entiende que este concepto está muy asociado a que estos países han abierto sus puertas a la revolución tecnológica. Como hemos mencionado antes, la globalización fue resultado de la consolidación del capitalismo. Es decir, vamos a entender también que la definición de este último sistema económico es importante para comprender este proceso de integración mundial. Así es que, en breves palabras, definiremos el concepto de capitalismo como la capacidad de inversión de las personas y, por supuesto, esto en un estado de liberalismo, en el cual el Estado no interviene y permite que los flujos comerciales se movilicen libremente. Aquí se entiende entonces la intrínseca relación que existe entre la globalización y el capitalismo y la necesidad de expansión de flujos comerciales. Y es por eso que en realidad no puede establecerse que uno haya existido antes que el otro, sino que mismo ambos son una construcción recíproca. Y es en este sentido que las innovaciones en las áreas de telecomunicaciones y de la informática, especialmente con el Internet, jugaron un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. Uno de los ejemplos más fáciles de ver de los fenómenos que tienen la globalización es la distorsión del concepto de tiempo y espacio. La idea de grandes distancias desaparece cuando entendemos que los medios de comunicación promueven el movimiento tanto de personas, información y bienes a una gran velocidad. Por otra parte, si vamos a hablar de fenómenos y consecuencias desarrolladas por la globalización, no podemos dejar afuera la idea del concepto de frontera.
Pero antes que nada, debemos entender que las fronteras y los límites no son lo mismo. La idea de frontera establece la idea de interacción comercial y cultural entre las diferentes naciones, mientras que los límites estarían hablando en realidad hasta dónde llega la jurisdicción de un determinado territorio en funciones políticas. Así se comprende que es muy notorio ver cómo varias culturas han sido de una forma, y siempre entre comillas, invadidas por flujos culturales que no tienen nada que ver con el territorio históricamente. Vale decir, la ruptura de las fronteras generó una expansión capitalista en la que fue posible llevar a cabo transacciones financieras y expandir los negocios. Negocios que, por supuesto, estaban limitados al mercado interno. Por supuesto, las transformaciones han dado ventajas y desventajas. Entre ellas podemos mencionar las siguientes. Entre las ventajas, hablaremos de la circulación de bienes y productos importados, un aumento de inversiones extranjeras, una mejora en las relaciones con otros países, y un enriquecimiento en los procesos de intercambio cultural, además de, por supuesto, un mayor desarrollo tecnológico. Como desventaja, el conflicto del crimen también ha sido globalizado. Esto ha dado pie a que organizaciones criminales puedan establecer lavado de dinero y narcotráfico a escala mundial. También se debe mencionar que se ha puesto en jaque el rol del Estado frente a las empresas. Esto es muy ambiguo y, por supuesto, amerita otro espacio de discusión. Sin embargo, en una breve acotación, diremos lo siguiente. Dos versiones han surgido, una es la teoría evolutiva y la otra es la teoría de la dependencia. En una se entiende que el ciclo que existe a partir de la relación entre países centrales y periféricos debido a esta globalización entiende que este circuito es irrompible y que los países ganadores que aprovechan este capitalismo siempre van a ser los que se van a mantener a la vanguardia y, por supuesto, sometiendo a los países periféricos. Por otra parte, la teoría evolutiva sostiene que todos los países han surgido de un modelo periférico y por ende siempre van a poder evolucionar. La idea de la globalización a escala mundial consiste en la creación de un mercado internacional que no contemple barreras arancelarias para permitir la libre circulación de capitales, bien sea financiero, comercial o productivo. Muchas empresas multinacionales así han logrado instalarse, deslocalizándose de su propio país, buscando mano de obra mucho más barata y produciendo así una inversión extranjera en países periféricos. Este término será denominado próximamente como neocolonialismo. Es una forma de dominación indirecta por parte de los países centrales, llegando nuevamente a la idea de dos tipos de visión, es decir, una que entiende que esto es algo favorable y otra desfavorable. Nuevamente nos citamos en lo ya antedicho denominado teoría evolutiva y teoría de la dependencia. Por otra parte, la globalización ha permitido también que existan ciertos bloques económicos, es decir, unión de países para desarrollar así una capacidad de ingreso al mercado internacional. Para finalizar, debemos entender entonces que la globalización o mundialización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. La realidad es que ahora todos estamos interconectados. A favor o en contra de la globalización es algo que vamos a dejar para otro video. Bueno, muy bien. Supongo que todos para este momento ya habrán visto el video entonces. Bien, como habrán visto acá, la idea es que ustedes puedan construir palabras claves. El ideal de la palabra clave que va a aparecer es globalización. Así que bueno, vamos a empezar con lo siguiente. ¿Alguien me puede explicar qué entendió de ese término? Y lo vamos desmenuzando entre todos, así vamos trabajando. Tiene la manito que es una palmita en realidad, pero lo estamos usando como para pedir la palabra. Ahí tenemos. Matías, acá te saco el... Ahí está. Creo que puedes hablar ahora. Ahí está. Matías, te escuchamos. Sí, yo entendí que la globalización es como un proceso en el que los países comienzan a relacionarse entre sí mediante muchos aspectos, de la política hasta la cultura, la economía, y así es como crece, así es como va habiendo mejoras, va habiendo primero más conexiones entre los países que permiten aumentar el comercio entre ellos, la relación, y también llevan después a otras cosas como el neoliberalismo primero, pero más que todo se basa en las relaciones y cómo estas van cambiando los países. Bueno, muy bien, es una primera aproximación, gracias Matías, está correcto. Fíjense, ahí ya mencionemos algo, la globalización solamente existe en el contexto de neoliberalismo o liberalismo, pues de lo contrario no puede existir. O sea, para que ocurra esto, se tiene que ceder o entender por lo menos que cada persona
tiene la libertad de movilizar su capital donde lo disponga y donde quiera. Entonces, eso implicaría tal vez no quedarse en el lugar. Manuel, ¿querías decir algo? Por favor, ahí, habilitate el micrófono, puedes hablar. Te escuchamos. Que es cómo funciona el mundo. De alguna forma, cómo funciona el mundo ahora. Sí, evidentemente es cómo funciona el mundo en la actualidad, pero ahora la pregunta es por qué alguien quisiera interconectarse con otro. Y ahí entendemos esta pérdida de la identidad nacional. Una de las grandes preguntas que va a aparecer, o por lo menos que va a surgir, es ¿dónde quedan entonces esos conceptos de que el territorio, o mejor dicho, el Estado, recuerden, ¿no? El Estado para existir tenía que tener un territorio donde pueda hacer ejercicio de poder, tenía que tener una población, la cual justamente es independiente para utilizar el territorio, y tenía que ser soberano. Esa soberanía indicaba que no solo era independiente por sí mismo, y podía dar uso propio a la administración de los bienes del lugar, sino que también tenía que ser reconocida por otros. Entonces, ¿dónde quedan las libertades si básicamente la moneda que usted está utilizando no es la propia y está decidida por un país extranjero? Esta es una de las grandes dificultades, porque es como que entonces yo, la primera explicación que les di ya se las estoy mintiendo, porque básicamente no puede haber un Estado nacional con la globalización, no pueden convivir, porque lo único que ha hecho la globalización parece es hacer desaparecer las fronteras, volviéndolas casi invisibles, y no saber dónde reconocer dónde empieza un país y comienza el otro. Esa dificultad es uno de los grandes temas actuales. No solo eso, los países que se han cerrado a las economías extranjeras han caído muchísimo. Países que no tienen dólar, fíjense, no pueden acceder a las tecnologías que compra el dólar. Y no acceder a esa tecnología, ¿qué significa? La incapacidad tal vez de uso de los propios recursos que tienen. Por ejemplo, el caso más típico es la extracción de petróleo. Si no tengo las herramientas para extraer el petróleo, alguien lo va a hacer por mí. Tendría que pedir permiso o preguntarle a alguien si puede venir a extraerlo. Y dicho sea de paso, ahí entonces comienzan dominaciones. ¿Se acuerdan cuando de la colonización ustedes venían, mejor dicho, las tropas iban y colonizaban el lugar y sacaban los materiales? Bueno, acá es al revés, acá están pidiendo que vengan a sacar los materiales. Y eso va a ser una de las grandes transformaciones actuales. Bueno, ¿alguien más me puede hablar algo acerca del video, algo que le haya llamado la atención o que no se haya comprendido? ¿Sí? Levanten la mano, por favor, o comuniquen su idea, ¿sí? Así los voy escuchando a todos y les resuelvo las dudas que puedan llegar a tener del material. ¿Algo más? Bueno, ¿quién me puede decir? Ahí está, perfecto. Bueno, Francisco, te escuchamos. Desconectate. Sobre el capitalismo, ¿cómo se relaciona con todo el proceso de globalización? Muy bien. Respondo a tu pregunta, Francisco, entonces. Ya estoy con vos, Tomás, y ya estamos ahí con Alfonsina también. Bueno, vamos primero con el capitalismo. Primero, antes que nada, capitalismo entiende que todo el mundo tiene una capacidad de inversión, todo el mundo tiene algo que puede movilizarse. Ahora, ese algo tiene que ser rentable en el mundo, es decir, vos tenés que tener algo que yo quiera. Y en ese momento empezamos esta transición de intercambios. El mercado mundial ha creado entonces recursos que tienen valor estratégico. Siempre pongo el ejemplo del petróleo, puede ser más claro, después tenemos el del agua, y en la actualidad tenemos el litio como uno de los que más está avanzando. El capitalismo lo que ofrece o entiende es que si el Estado no interviene, o sea, se convierte en un neoliberalismo, ese capital va a producir grandes riquezas para el poseedor de ese material. Es decir, cualquier persona que pueda intercambiar su producción en los mercados se desarrolla económicamente. El capitalismo lo que ofreció entonces es capacidad de inversión en cualquier lugar del planeta. Ustedes pueden invertir en lo que ustedes consideren que es rentable. Pero por otra parte, ¿cómo sí? Te escucho, Francisco, sí. En que intervenga el Estado. Es decir, dijiste que consideraba que cada uno podría ganar muchas riquezas. Totalmente. Lo que quisiera, sí, Francisco. Entonces, sí, te escucho. Que entonces el Estado permite que lo hagan sin ninguna intervención. Absolutamente. La idea acá es que el Estado en realidad nunca está interviniendo. Va a intervenir, en todo caso, si es socialista, en las ganancias. Si vos tenés un modelo en el cual has obtenido una riqueza por ese capital que has traccionado, has movilizado, te va a cobrar un impuesto. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas, por ejemplo, el resto acá de nosotros no hizo esa transacción, la hiciste vos. Entonces se te va a cobrar un impuesto que va a ser redistribuido a la población. La pregunta entonces acá sería, entonces, ¿qué gané yo? Si me está sacando plata, me conviene quedarme quieto y que el Estado me siga financiando, total, alguno de ustedes va a vender y va a llegar ese dinero. Bueno, estas son las cuestiones que traen a decir, ¿tenemos que ser socialistas o capitalistas? Entender que cada persona que tenga un capital y lo pueda intervenir o lo pueda vender
en ese mercado internacional, ya de por sí está movilizándose solo. Bueno, para eso obviamente se tienen que dar las condiciones igualitarias para todos. Si tenemos una igualdad de comercio y todo el mundo entendió las reglas, no va a haber dificultades en desarrollarse económicamente a través del capitalismo. La dificultad acá radica en que tal vez todo el mundo no entendió las reglas y ahí sí, bueno, vamos a tener un conflicto porque va a haber un grupo que no va a poder desarrollarse económicamente. Y acá las dudas es, bueno, ¿qué hacemos? La lógica es que desde la escuela o en todo momento siempre se está enseñando este modelo, entonces todo el mundo puede acceder a hacer su negocio. Recuerden que el capitalismo entiende que todo el mundo tiene una capacidad de inversión. Esa capacidad de inversión se va a convertir en un bien que vos puedas vender y que evidentemente te va a producir una estabilidad económica, un bienestar. Alfonsina, ¿qué vas a decir? Ahora sí. Bueno, sí, en una parte dice que el neocolonialismo tiene dos visiones, una que se podía llegar a entender como buena y la otra como mala. No entendí bien cuáles son esas dos visiones. Por ahí lo explicaste en el video, pero no lo llegué a... Lo explico. La idea es que si te di tantas libertades, voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá le estoy dando la clase a un total de 28 personas. Teóricamente yo di la clase para todos. Teóricamente todo el mundo debería sacarse 10. ¿Por qué si expliqué lo mismo obtengo todos resultados diferentes? ¿Se entiende eso? Entonces, Sí. la lógica es, si todo el mundo tuvo las mismas libertades, todo el mundo debería acceder al mismo nivel. Es decir, si acabo de redistribuir el conocimiento de geografía para toda la población de forma equitativa, de forma igual, porque todo el mundo está escuchando lo mismo, porque es imposible que todos accedamos a la misma nota. Porque alguno desaprueba, por ejemplo. Y ese que desaprobó, entonces, no deberíamos ayudarlo más porque teóricamente no pudo acceder al conocimiento. Ahora otro me dirá, no, Bruno, no aprobó porque no estudió. O en vez de estar escuchando la charla, y qué sé yo, por ahí estaba haciendo cualquier cosa, me deja la imagen de fondo grabada y se fue. Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, la persona realmente pudo elegir, entonces es como decir que la pobreza es una elección. Y acá aparece el gran debate de todo esto. Entonces, si todo el mundo fue libre en utilizar su capital, ¿cómo puede ser que existan pobres? Ese es el planteo desde acá, por lo menos desde acá. Entonces, la ventaja es que se produce un estado en el cual toda la persona puede evolucionar. Y el otro es al revés, dice que no, que en realidad que las potencias lo único que hacen los países importantes es hacer dependientes a los países periféricos. Por eso se habla de una teoría de la dependencia, una desventaja, y una teoría evolutiva, una ventaja. En el país, por ejemplo, que es, vamos a ponerlo de esta forma, por ejemplo, vos en este caso tenés un pozo de petróleo, pero no puedes extraer ese petróleo, entonces llamás a un país importante para que lo extraiga, el petróleo es propiedad privada de la empresa que lo extrae, no es tuyo. Pero por lo menos ahora vos le decís, bueno, pero quiero que le des puesto de trabajo a la población de mi país. Ok, lo va a hacer. Pero como es capital privado, ellos van a establecer los costos y los salarios de tus empleados. Ahora vos entonces estás diciendo, me los estás explotando. Sí, pero tampoco podías extraer el petróleo. ¿Qué querés? ¿Poco o nada? Y ahí empieza una gran discusión. La cuestión es como que muchos dirán que vendiste el país. Y otros dirán, bueno, produciste por lo menos algunos puestos de trabajo. La realidad, por lo menos en este caso, se traduce en que Estados Unidos cree que todo el mundo puede evolucionar. Él es la muestra de eso. ¿Por qué? Porque él fue una colonia. Estados Unidos fue un país colonia de Gran Bretaña. Entonces, ¿por qué en la actualidad es potencia mundial? Porque los otros te dicen, no, los países que han sido colonias no tienen las mismas oportunidades. Y Estados Unidos se levanta diciendo, disculpame, yo fui colonia y hoy soy potencia mundial. Se levanta Australia y dice, yo fui colonia y sigo siendo potencia mundial. Se levanta Sudáfrica y dice, yo estoy en vía de desarrollo para potencia mundial. ¿Cómo es posible entonces que se plantee que no hay una salida de esa neocolonización, de esa dominación del mercado? Y ahí empieza el gran debate. Esas son las ventajas y desventajas que plantea esta cuestión. ¿Se entendió, Alfonsina? ¿Se entendió todo? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias. No, por favor, estoy para eso. ¿Alguna duda más? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Comentarios para el video recientemente leído? Ana, te escuchamos, sí. Sí, no es pregunta, es de vuelta un comentario. Dale. Estoy siendo de mensajera más o menos. Sofía tiene muchos problemas con la conexión y no está pudiendo ni entrar a la clase ni escuchar la clase. Y transmitile lo siguiente. Poniendo... Sí, transmitile lo siguiente. No te preocupes que la clase en este momento se está grabando, ¿sí? Yo la voy a subir después, así que todo el material va a estar disponible.
Sí, es un poquito la lógica de todo eso. No se preocupe, ustedes no van a aparecer, ustedes van a aparecer borroneados. Pero sí, la clase se está grabando para que justamente puedan acceder a esta clase las veces que ustedes quieran. Entonces pueden revisar cualquier pregunta que se haya hecho y la explicación que haya surgido desde aquí. ¿Sí? Así que transmitirle y darle tranquilidad a las personas que no puedan asistir. Pero por lo menos tienen la voluntad de entrar, ¿no? Bueno, ¿alguna duda de algo más? Sí. Martina, te escuchamos. Sí, yo tengo una última duda que tiene que ver con que en un momento hablaba de las desventajas de la globalización y hablaba del rol del Estado en las empresas y no entendí a qué se refiere con eso. Te respondo. Bueno, número uno es que ¿dónde quedó el Estado si tengo que liberar que entre McDonald's? Entonces, vamos a hacer todavía mejor. Entre Microsoft a tu país. Y a Microsoft, una vez que ha entrado, yo no le puedo decir, bueno, este es el salario que quiero que le pagues a la gente, esta es la cantidad de personas que tenés que contratar, estas son las vacaciones que tienen que tener. Y Microsoft dice, no. Esta empresa no tiene restricción, no tenés jurisdicción acá adentro. Yo decido cuánto cobran las personas, yo decido cuánto están acá dentro las personas, yo decido si las despido o no. Entonces, ahí hay una pérdida, o sea, la globalización, una lucha entre lo que es el Estado y el sector privado. Las empresas son privadas, el Estado no las puede intervenir. El momento que decide intervenirlas la empresa, se va. Y los dólares que producía, los perdés. Y si perdiste esos dólares, bueno, evidentemente entonces, ¿cómo vas a participar de la compra de los productos que no se fabrican en el país? Ahí es cuando se habla de esta pérdida de identidad del Estado al haber aceptado, evidentemente en este caso, a las empresas transnacionales, que también se están movilizando porque buscan mano de obra barata y más económica que no tienen en el país. Es decir, yo, por ejemplo, para fabricar remeras, no necesito quedarme con un tipo que sabe leer 5 idiomas o tiene 4 títulos. Yo necesito un bruto, una persona que literalmente no sepa leer ni escribir. ¿Dónde me tengo que mudar entonces? A países periféricos. Y ahí encontramos algo entonces. ¿Por qué los países periféricos van a aceptar sublevarse, o mejor dicho, subyugarse a la dominación de un país extranjero? Y bueno, tal vez porque no cuentan con las tecnologías y con esto por lo menos tienen una oportunidad. Es el primer paso para salir. Otros podrán opinar, bueno, pero es una pérdida del Estado Nacional. Ahí tenemos entonces esta desventaja. Bueno, chicos. Okay, muchas gracias. No, por favor. Ahora sí, Valentina, te escucho. ¿Ibas a decir algo? Nos quedan 8 minutos de clase, sí, voy avisando. Igual les digo, está todo siendo grabado, así que adelante. Valentina, ¿ibas a comentar algo? O se desactivó el micrófono antes, nada más. ¿Nada? ¿Sí ibas a hablar? Listo, entonces Santiago, te escuchamos. Santiago, no sé, o Juani, no sé cuál de los dos quiere hablar. Que hable Juani. Santi, que estaba primero, o, dale, o Santi, yo hago pregunta. Dice que no. Así que Juani, te escuchamos, dale. Bueno, dale. Yo no entendí cómo se hacía el lavado del dinero, o sea, ese proceso, ¿por qué surgía? Bueno, interesante tu pregunta. Bueno, el lavado de dinero sería de la siguiente manera. Es plata que tenés que blanquear que viene de algún lugar que es ilícito, evidentemente. Entonces, por ahí consiste plata de narcotráfico o plata de trata de blancas, y ahora esa plata tiene que estar circulando. ¿Cómo hago para que circule ese dinero? Bueno, lo blanqueo a través de, por ejemplo, ¿no? Voy a construir un shopping. Entonces yo construí el shopping. Y en la facturación escribo que a mí me costó 30.000 trillones de dólares. Mentira, salió mucho menos, pero ahora yo con eso ya estoy blanqueando la plata que empieza a entrar en circulación a partir de que ingresó desde otro lado. O mismo al revés. Tal vez tengo un hotel que está todo el tiempo vacío. Decís, pero ¿cómo se mantiene si está pagando los impuestos? Dices, no, cuando te aparece en la facturación dice que paga siempre. ¿De dónde está saliendo la plata? Bueno, evidentemente de alguna zona ilícita. Estas son las dificultades. La globalización permitió eso, que la plata se blanquee tal vez. No, mirá que la plata la deposité, sí, en un banco en Bahamas. Y ahora está en circulación real, pero viene de obviamente de una condición de dudosa moral. Ese es el problema de la globalización. Sí, te escucho, decime. Tengo que justificar los ingresos y toda la plata. Exactamente, perfecto. Tu justificación ahora está garantizada porque decís, no, mirá que la plata la hice de un plazo fijo que tengo en las Islas Caimán. De ahí viene la plata que tengo yo. Claro. Y entonces ya está, el recontra entró a jugar dentro del sistema, pero estás financiando un montón de sectores. O sea, lamentablemente este es uno de los grandes problemas de la globalización,
que permite justificar ingresos de dinero que son de sectores, como mencioné antes, bueno, bastante críticos, mejor dicho, bastante criticables. Gracias. Vamos, por favor. Ahora sí, ¿alguien más? Nico, ¿vas a decir algo? Cliquen ahí en reacción para hacer la palabra, te veo, ¿no? Pero, dale, te escuchamos. Sí, yo tenía una pregunta porque habla en el video sobre que la globalización también facilita la formación de bloques económicos, pero también yo pensaba, teniendo en cuenta lo último trabajo práctico y que decía sobre esta regla que tenía el Mercosur, sobre no comerciar con terceros individualmente, ¿no es que también estos bloques económicos limitan la globalización en un sentido, porque como que hace que solo comercies con un grupo pequeño de países? Muy bien, Nico, te respondo tu pregunta. Sí, las cuestiones acaban a lo siguiente. La realidad es que el bloque económico es así. Vos tenés, la economía norteamericana es así enorme, monstruosa. Y vos, tu país chiquitito, no puede producir eso. Pero si te unís con otros pequeños países chiquititos, claro, tu economía se empieza a parecer a la de Estados Unidos. La lógica es, mientras comerciemos entre nosotros, genial. ¿Por qué? Porque nuestra economía se parece a ese flujo económico que está produciendo un solo país. Ahora, cuando ves que vos estás bien y dices, che, nos alcanza para entrar realmente al mercado mundial con todo esto. Esto es lo que hace la Unión Europea. Por supuesto que también empieza a conseguir suficiente cantidad de fondos como para tener un euro todavía mejor y más estable que el dólar. Pero aún así todavía no tan aceptado. Pero la pregunta es por qué. Y ahora eso es lo que vamos a estar resolviendo. Bueno, acá la parte es que, claro, cuando vos te empezás a dar cuenta, en el caso de Brasil, que ya está en el Mercosur porque es como tu mejor amigo que sigue jugando y dice, estoy para otra cosa, yo realmente ya estoy para la Liga Mayor, estoy para jugar en primera, no sé por qué sigo jugando con vos Argentina, que es como que se quedó. Entonces, Brasil se entró en el BRICS. El BRICS ya está a la par de las producciones de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Está jugando literalmente en una producción de otro nivel. Entonces, ¿por qué se sigue quedando con Argentina? Bueno, y ahí empiezan estas cuestiones de el Mercosur ya quedó como una fachada disolviéndose poco a poco, que está perdiendo su identidad debido a esto, a que la globalización permitió una conexión con países totalmente más alejados, porque antes era un bloque regional. Brasil está al lado de Argentina, dale, juntémonos. Está al lado de Paraguay, dale, juntémonos, está al lado de Uruguay. Hasta ahí está todo bien. La globalización te permite que Brasil y China parezca que están limitando uno al lado del otro. Eso es lo que está aprovechando la globalización. Sí, okay, última pregunta. Gracias. Sí, por favor, Nico, está todo bien. Vamos a la última pregunta. ¿Alguien más quería consultar, hacer una intervención? Había visto la mano, no sé si Manuel puede ser, no sé si Manuel o Martino, uno de los dos. Sí, te escuchamos. Sí. ¿Brasil no estaba en una crisis? Brasil en crisis. Brasil en realidad está en una crisis más política que en una crisis económica. Las producciones, digamos, se han desarrollado a rubros gigantescos y en la actualidad por ahí el modelo lo que ha hecho es volver, digamos, por la característica política de los gobernantes en la actualidad, son más de un lado de la apertura de los mercados, otra es decir, dejar entrar capitales extranjeros. Eso que produce que las industrias locales, nacionales, no puedan competir y se tengan que cerrar. Eso se está poniendo en jaque y pone también en rumbo de colisión las ideas o las identidades que suelen tener con países, por ejemplo, Brasil no está mezclándose tanto como lo hacía antes con la zona de China o con la zona de Rusia. Está más alejado de todo eso. Entonces, por eso se habla de una suerte de crisis y de haber perdido un poquito la identidad de ese crecimiento abrupto que tuvo con los modelos anteriores, que eran más cerrados a la economía y por eso eran más fuertes. Este te desestabiliza porque te hace depender del dólar. En el momento en que Estados Unidos emita más dólares, si vos sos dependiente de esa moneda, te produce más inflación. El dólar te hace que tu moneda valga menos todavía por depender de una moneda que no es de tu país. Por eso se habla de una crisis en ese caso, Manuel, por el tema de la apertura de mercados para recibir capital extranjero de países que son más neoliberales. Pero entonces, ¿una crisis en Brasil no puede afectar a Rusia o a China? En la actualidad, todo está conectado, evidentemente, afectar va a afectar, pero no es el mismo estilo, digamos, que lo tenías cuando existía el BRICS plenamente consolidado con un modelo mucho más de tendencia socialista y no tan de derecha como el actual. Digamos, las políticas que tiene el gobierno actual de Brasil son muy diferentes a las anteriores, son mucho más de el laissez-faire, de dejar hacer de la economía que antes no existía. Okay. Así que bueno.
Ana, última pregunta y ya vamos cerrando porque los quiero despedir porque si no la cárcel se corta abruptamente y nos vemos. Te escucho, Ana, decime. Sí, cuando le explicaste a Juani lo de blanquear la plata y que él dijo que había que justificarla, lo de justificarla también se puede ver en la compra de dólares. Muy bien, muy bien. Yo me fui a Disney y le dije a mi papá, tenemos que cambiar los dólares. Me dice, sí, pero para que tenemos que sacar los papeles, que tienen que decir de dónde conseguimos los dólares, que es por o sea, había dólares que me los dieron mis abuelos, pero aún así lo teníamos que llevar con papeles, porque ¿de dónde sacaron esos dólares? Esos dólares pueden ser de cualquier cosa, de que los trabajaron y los cambiaron a dólares, o simplemente alguien se los dio. Totalmente, Ana, es un excelente ejemplo ese para justificar de dónde se ha movilizado la plata siendo extranjera. Siendo el ejemplo está perfecto. Bueno, chicos, hasta acá nomás la clase, entonces, yo los saludo, obviamente tienen las dudas para escribir en el Classroom, cualquier cosa, igual nos vamos a ver más seguido, obviamente vía esta plataforma, que a menos de un minuto los quiero saludar antes que se corte, igual ya mismo estoy subiendo la clase por más dudas que puedan surgir. Los saludo y que estén muy bien, ya se pueden desconectar y nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, Bruno. Chao, chicos. Chao. Hasta pronto. Chao, Bruno. Chao, chicos.